Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos una maravilla de entrevista. Y lo digo en dos sentidos. Por el contenido y por la persona que vamos a entrevistar. Saludamos aquí en Sapiens a Francis Lamadrid. Muy buenos días, Francis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Pues es un honor estar aquí contigo y en este maravilloso espacio que guías con maestría, la verdad. Encantada. Le ponemos todo el corazón y toda la ilusión. El resultado, pues mira, ahí está cada uno. Yo siempre digo que saque sus propias conclusiones de lo que vamos tratando, que no es variado ni diverso, ¿eh? Muy interesante. Cada día un tema diferente, imagínate. Bueno, haces un trabajo, yo te lo he dicho más veces, fuera de micro, muy grande, porque necesitamos en este tiempo canales divulgativos que sean alternativos, ¿no? Que no sean los canales del mass media que están un poco pues bajo la guía esta del poder, digamos, los poderes fácticos, ¿no? Así que yo te escucho a menudo y además traes mucha variedad que luego cada persona pueda tomar lo que le resuene, porque esto es importante y creo que en la charla de hoy a mí me gustaría mucho, Ferran, efectivamente que surta efecto para que cada persona conecte ese power interno, yo lo llamo referencia interna, que en este tiempo es la única forma, es decir, la única salida del laberinto es esa. Vamos a tratar un tema muy interesante contigo. Tenemos que decir que Francis Lamadrid es abogada de profesión y por encima de todo una excelente persona y además exponente del Congreso Sapiens, que tu conferencia, pues la verdad, fascinó porque estuvo muy bien explicado y mira que era compleja la conferencia sobre el tema del desdoblamiento astral. Era desdoblamiento del tiempo. De todas maneras, vamos a ver, cuando nos presentamos, Ferran, con lo de, mi currículum académico, etcétera, bueno, todo eso está muy bien, ¿no? Pero luego lo interesante de esto, en este paradigma que a mí me gusta tocar, que es un poco el de lo real, ¿sí? Aquí lo que sirve es un poco, pues, la experiencia, o sea, la profundidad que cada uno en su experiencia, al fin y al cabo, en su consciencia, ¿no? va adentrándose. En aquella charla divulgativa acerca del desdoblamiento del tiempo, pues efectivamente lo que quise transmitir es que, claro, vivimos en un espacio-tiempo, por un tablero, vamos a decir, de juegos, en donde es importante conocer esas reglas del juego, porque, claro, estamos muy dormidos, no conocemos las reglas y hay que empezar a cambiarlas, hay que empezar a comprenderlas. Eso es lo que quise allí transmitir. Qué maravilla si algún día se llega, pues bueno, que esté dentro del uso responsable de todo el mundo el control del tiempo, las líneas del tiempo dentro del mismo tiempo, ¿no? Siempre hemos pensado que, bueno, cuando disparas, no sé, y pongo un ejemplo, con un arco, una flecha, tenemos claro que la flecha irá en una dirección en un tiempo determinado hasta impactar en su objetivo, pero imagínate que hubiesen varias posibilidades incluso de ver que la flecha ya fue lanzada y tú la recuperas y la vuelves a poner en la funda. Uh-huh. Sí. El tiempo, vamos a ver, desde el uso habitual de nuestra mente racional, que es con lo que hasta ahora nos hemos estado manejando, ¿sí? La mente racional, yo la llamo a veces mente inferior, ¿no? Peta. La expresión esta de peta es como colapsa, ¿no? Es como a ver. Es decir, el tiempo es como elástico y tiene mucho que ver con el, digamos, el nivel de interiorización y de alguna manera con la frecuencia que tenemos. Es decir, las personas tenemos una frecuencia, tú eso lo sabes, ¿sí? La frecuencia que cada persona tiene, correlativamente, sí, de manera asociada, esa persona experimenta la vida de una manera o de otra. Puede ser con más tensión, puede ser con más supervivencia. O sea, la frecuencia interna que tenemos las personas hace que atraigamos, así muy rápido, una determinada realidad. Y de hecho esto tiene quiero decir, me gustaría desarrollarlo en el tema que traemos hoy, que va referido a la sombra, ¿de acuerdo? Y tanto que sí, que ya le podemos poner el titular del programa, ¿no? Más allá de tu sombra está tu don. Cuéntanos. Bueno, pues la sombra es muy recurrente en la cultura humana, ¿verdad? Tenemos ahí el mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jung se encargó muchísimo también de hablar de la sombra.
se sabe que todo el mundo tiene esa parte, ¿no? Que cada uno de nosotros, bueno, de una manera casi en automático, tratamos de, bueno, que no se vea mucho. Y la pregunta nos la podemos hacer, ¿no? Esa pregunta de, cuando nadie te ve, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas igual que cuando estás con tu familia o con determinadas personas ahí en la calle? Es decir, es una parte nuestra que es instintiva, que es esa parte oscura que la personalidad con la que nos identificamos no quiere que esa parte se conozca o que salga, ¿no? Un poco la propuesta que traigo, claro que sí, es que en este tiempo hay que conocer esa sombra, hay que adentrarse, hay que ponerle el candil, la luz, ¿sí? Cada uno, en su experiencia, en su vida. Y de esa manera, pues podremos también alumbrar a una nueva realidad, ¿no? Vivida en lo colectivo. Efectivamente, Ferran, la sombra, nuestra sombra personal, encierra nuestros dones, es decir, la creatividad, los talentos. O sea, hay una caja, un tesoro por descubrir en cada uno de nosotros, pero claro, está en lo oculto de cada persona, porque nos movemos en un espectro de lo que creemos posible, que es muy cortito, ¿sí? Entonces, es necesario hacer, bueno, esto también se habla mucho en desarrollo personal, ¿verdad? El tema de salir de la zona de confort, que está como muy manido. Bueno, pues esto es verdad. ¿Y qué pasa? En la vida nos pone, sí o sí, nos pone delante obstáculos, nos pone situaciones que nos confrontan. Y lo que a mí me encanta, tanto en este momento como siempre que hago alguna charla o comparto un poco mi punto de vista, es que empecemos a cambiar, como digo, nuestra comprensión, ampliarla. Un problema, lo que llamamos un problema, ¿sí? Es un potencial en nuestra vida. Una crisis, exactamente lo mismo, lo podemos llamar obstáculo, qué mala suerte, decimos, ¿no? Que me ha pasado esto. Normalmente las personas nos surgen por ahí, digamos, aprietes, como dice la canción, en salud, dinero y amor. En salud, cuando nos viene un mal diagnóstico, en dinero, cuando vivimos un despido o una quiebra, bueno, etcétera, ¿no? O en amor, cuando perdemos a un ser querido o nos abandona la persona con la que estábamos, en pareja, lo que sea. Y lo que, ya te digo, me gusta transmitir es, wow, como ya voy invirtiendo la comprensión, ¿no? Es como ponerme ahí con una actitud que es diferente. Es como, vamos a ver aquí, ¿qué aprendo de esto? Porque realmente, cuando cambio y pongo esa actitud, lo que es oscuro, lo que puede ser que me despierta los miedos, me va a traer ese don. Es decir, voy a poder, es como destilarlo, se va a destilar una parte que estaba como escondida, aprisionada, que es lo que yo llamo el potencial. De esto habló Aristóteles, nuestro querido filósofo griego, hablaba de lo que es en acto y de lo que es en potencia. Bueno, pues la dimensión humana es absolutamente real. Lo que ocurre que hay que cada uno adentrarse en la experiencia, es decir, en explorar. Yo muchas veces me defino como exploradora, porque es como, qué interesante esto, que estoy, a lo mejor que he leído o lo que fuese. Eso lo hacía mucho cuando era un poco más joven, ¿no? Decía, eso tengo que poner a prueba, Ferran. Y efectivamente ahí hacía mis propias averiguaciones, hacía verificaciones. De hecho, cuando yo me enfermé, tuve un diagnóstico de fibromialgia. Y fue, por decirlo así, un momento, claro, que viví incómodo, con dolores, perdí incluso, yo duermo muy bien normalmente, bueno, pues hasta dormía mal, me levantaba contracturada, en aquellos años perdí la concentración, vamos, eso lo llevé muy mal, y fue un poco, por decirlo así, mi descenso a los infiernos, ¿sí? Porque me preguntaba, ay, ¿dónde estará mi buena estrella? Me ha dejado. Y, sin embargo, como tenía ya lecturas muy interesantes de textos, bueno, de todo, ¿no? Orientales, el Bhagavad Gita, bueno, pues el Tao, todo lo que ya llevaba de recorrido, me dije, ostras, aun con el diagnóstico, creo que es el momento de poner en marcha esto de la metanoia, ¿sí? Metanoia, que es
es una palabra que etimológicamente viene del griego. Espera, Francis, vuelve a repetir, porque habla cerquita del teléfono, que según cómo te perdemos un poco, y como que es una conexión a distancia, no nos queremos perder ningún detalle. Sí. Bueno, pues estaba comentando, en aquel momento, Frank, que yo viví aquella situación de tener la fibromialgia, bueno, de pasar por un problema de salud, decidí experimentar con la metanoia, con ese facilitar que pueda surgir una nueva mente. De esto se habla en la neurociencia ahora, ¿sí? Y efectivamente, el adentrarme en ese experimento personal, pues me llevó a recuperar el equilibrio en la salud. Al cabo de un año más o menos, haciendo una serie de cambios y de soltar, hacer un reset, porque me cambié hasta de ciudad, ¿sí? Y cuestioné muchas de las creencias y muchas de las historias que la mente venía ahí diciendo, y eso me llevó a la sanidad, es decir, a recuperar mi salud. Fue como un gran mensaje, ¿no? Entonces, la vida nos está hablando constantemente a los seres humanos. Lo que ocurre es que no ponemos oídos, no le ponemos atención. Lo que he dicho antes, los problemas, las dificultades, los miedos que nos atenazan a veces, etcétera, todo esto son ayudadores que vienen sí en forma de hoy como apriete, como sombra, pero madre mía, en este tiempo es fundamental que nos atrevamos a abrirle la puerta a todos esos mensajeros de nuestra parte, pues por decirlo así, desconocida. Es esa parte inconsciente, es el inconsciente personal que cada uno porta. Me gustaría que... Hay un punto que has dicho muy interesante, ¿no? Y más en estos tiempos quizás, y bueno, y antes era porque era en aquellos tiempos y dentro de 5 meses o 5 años era en aquellos tiempos, pero en el aquí y en el ahora, ¿cuántas personas seguro que se dicen, pues qué mala suerte tengo, es que no doy una bien, es que las circunstancias, o culpan a terceros, no es muy fácil culpar a los políticos, a los gobernantes, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede aquí? ¿No hay una gestión correcta de las circunstancias que vive una persona? Y lo digo porque hay personas que saben que cuando hay un problema, en realidad es en su mente que hay un problema. Y hay otras personas que cuando hay un problema lo reconvierten, lo reconducen, hacen como una ecuación de conversión y lo convierten en un reto. Y cuando hay un reto, parece que le pongas mucha más carga energética para solventarlo que cuando hay un problema. Y a veces muchos problemas acaban degenerando en patologías. Francis. Claro. Es que efectivamente esto que acabas de comentar, Ferran. Sí, te oímos un poco irregular. Debes ir con un inalámbrico a lo mejor, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vale, lo que acabas de mencionar, eso es alquimia. Es decir, que se presente algo a priori como un problema, que la persona diga, wow, aquí reconozco que algo debo aprender, ¿sí? Esta es una postura, es la actitud, al fin y al cabo, de que se va a erigir en héroe de su propia vida. Y eso nos va a permitir transformar, ¿eh? Esto es la forma, digamos, alquímica de vivir. Entonces, esa persona tiene muchas probabilidades de aprender mucho de esa experiencia y de transformarse, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú has comentado que lo normal en automático es que proyectemos la sombra. Es decir, viene el problema y ¿qué es lo que hace el humano medio, hombre o mujer más, vamos a llamar así, unidimensional, me da igual, ¿sí? Pues que esto, sin un trabajo personal mínimo de tener un autoconocimiento, que es lo que tanto necesitamos, lo llevan diciendo los sabios, místicos, todas las personas que han estado guiando un poco esta humanidad, sin autoconocimiento, pues la vida es muy errática. Somos como una especie de robot dirigido. Entonces, es lo que hace la persona que está ahí muy dormida y no tiene ni idea de nada, ni de sí mismo, ni del sentido de la vida, lo proyecta. La sombra la proyecta en automático. Eso es lo que ocurre. Y por eso estamos en este momento pues viviendo este enorme, vamos a decir, potencial de apriete colectivo, en donde hay pues una situación que hay muchísimas opiniones, pero la cuestión es que estamos viviendo algo único, muy diferente a lo anterior,
que de lo racional parece que no encontramos un llegar a algo seguro, que es lo que nos gusta, tener seguridades y certezas. Y sin embargo, este apriete vital y colectivo, para mí, desde mi punto de vista, claramente nos está diciendo a ver si de una vez encontráis camino, ¿sí? O la salida del laberinto, que es hacia adentro, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que claro, en automático, como decía antes, está la proyección. Estamos proyectando lo que nos gusta, rebota en una persona. Es una forma de inmadurez. Vamos a hablar en términos de madurez humana o no. El fruto humano, que no tiene ese, digamos, recorrido o pequeño, o vamos, un cierto desarrollo, proyecta constantemente todo lo que no le gusta, lo echa hacia afuera. Es como ver aquí un chivo expiatorio. A alguien le tengo que echar la culpa de esto que no me gusta, ¿sí? La culpa se vuelca hacia quien sea. Da igual si es el vecino, si son los políticos, etcétera. Y esto es muy entendible desde esa perspectiva pues lineal, corta, pero en este momento, como digo, hace muy importante que cada vez más conciencias ¿sí? humanas, que son un receptor y emisor de información constante, despierten para que no sigamos expandiendo y creando la misma distorsión. Porque, fíjate, en este sentido, me gustó mucho aprender de Jacobo Greenberg, el investigador que era científico mexicano, que desapareció en 1994, pero que hizo enormes descubrimientos respecto de la conciencia, de la conciencia humana. Y vio que la realidad perceptual, lo que percibimos con los sentidos, es un resultado de una interacción muy rápida, veloz, ¿sí? Entre, digamos, el campo neuronal, ahora mismo se habla mucho, claro, de neurociencia, la coherencia mayor o menor que tenemos y una interacción muy rápida con lo que él llamaba latiz. Latiz, con 2 T's, que sería un campo, digamos, de todas las posibilidades. Es como una gran malla de todo lo posible. Y estamos los seres humanos interactuando siempre en lo sutil de esa manera. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una enorme distorsión, por ejemplo, en la mente de alguien, ¿sí? Pues lo que va a tener asociado va a ser una realidad, claro, pues con mucha carga energética, por decirlo así, con mucha inconsciencia, con mucha carencia, etcétera. Esto está de esta manera creado. ¿Por qué? Porque funciona todo, y yo sé que a muchas personas, los seguidores de Sapiens seguro que ya están metidos en materia, pero esto es una especie de gigante videojuego, esta matriz. Ferran. Y tanto que sí. Y por ejemplo, lo que hemos visto, hace prácticamente pocas horas, un asalto de personas, si es que podemos llamarles personas, incitadas desde la manipulación mediática, oratoria de, pues en este caso Donald Trump, para asaltar lo que es el bastión simbólico de la democracia. ¿Hasta qué punto se manipula? Si hemos visto esto en directo, porque por suerte hoy día podemos ver a través de las redes sociales eventos que antes serían impensables, los vemos en directo, hemos visto una manipulación en las sombras. ¿Hasta qué punto puede llegar estas manipulaciones de la psique de la sociedad? Bueno, la respuesta no tengo duda. Es decir, el ser humano, digamos lo que comentaba antes, hombre masa, mujer más, es decir, una persona que no tiene nada de trabajo personal ni de autoconocimiento es como un robot teledirigido, Fernán, así de simple, como una máquina biológica, en donde se le mete la información que te da la gana y va para lo que tú le dices. O sea, también esto está muy demostrado con experimentos que han hecho pues conocidos psicólogos en Estados Unidos en los 60 y 70, las dinámicas de grupo. Bueno, los más media, no tenemos más que ver lo que ocurre con la televisión y con todos estos medios que constantemente están enviando una determinada interpretación de las cosas, por ejemplo. No tengo ninguna duda de que al ser humano es muy variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un criterio. Cree que sí,
sí, porque como escucha la COPE o escucha el no sé qué, escucha cualquier emisora, va dándose, fíjate, la información que hace la información, informa, da forma, porque hace falta que luego cada persona tenga ahí en lo profundo discernimiento. Claro, y esa es una función que muchas veces muchos seres humanos pues la tienen en off. Sí, hay que encenderla. Y estamos en un tiempo, claro, en donde, como estoy diciendo, tienen un enorme potencial, porque son los tiempos, fíjate, la palabra apocalipsis, que se refiere en los textos sagrados y que parece que vienen aquí, bueno, pues todas las tormentas del fin del mundo, yo voy a las etimologías. Es una etimología, es una palabra que en el griego, que más adoro el griego, es el tiempo de la revelación. Este tiempo es el tiempo de la revelación. Por otro lado, con el Narnia, con su desdoblamiento del tiempo, habla de que estamos en un momento donde se está produciendo el cierre de un ciclo y en donde ha de ser, digamos, revelada y comprendida la verdad. La verdad es que no somos lo que pensábamos que éramos, la vida no es algo tan plano como venimos condicionados a pensar, y por ello van a ir saliendo todas las sombras, van a ir, fíjate, haciendo pequeñas explosiones. Entonces veremos desórdenes, porque ya se están viendo, y va a haber mucho miedo, porque toda la humanidad dormida, claro, hay muchas tensiones, cosas reprimidas, hay un montón de hedor también. ¿Sí? Todo eso ha de ser levantado, es como el que ha guardado debajo de la alfombra mucha basura. ¿Qué pasa con la alfombra? Madre mía, si parece que hay ahí guardado, ¿sí? Pues este es el tiempo en donde todo eso ha de ser esto a la luz del día, ¿no? A la luz del sol, y nosotros, a uno de los seres conciencias que estamos aquí encarnadas, tomar un poco, tomar los mandos de control, es decir, explorar, investigar, conocer, despertar, en una palabra, ¿sí? A la dimensión verdaderamente humana. Estamos alejados de nuestras verdaderas posibilidades. Lo digo porque cuando hablamos de más allá de tu sombra, está tu don, pues a mí no me cabe la menor duda. Y con los años que vamos rodando por aquí, por allá, vamos conociendo, compartiendo, veo que hay personas que tienen auténticas capacidades, podríamos decir, extra. Por eso a veces les llamo terrestres extra, no extraterrestres, sino terrestres extra, que hay personas que tienen pues estas capacidades, pero que por lo que sea, por el miedo circundante, por las creencias, por la zona de confort, etcétera, ves que ese potencial que podría subir en escalas octavas muchísimo a la sociedad, prefieren o están condicionados para que sigan dormidas en su interior. Y entonces aquí, Francis, dices, lo que está sucediendo es el resultante de una o no, o casi podría decir una involución, o realmente es que hay alguien que sabe cómo coordinar toda una masa para generar un egregor, una idea con su carga energética para degradar el potencial humano. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Bueno, pues mucho de lo que acabas de mencionar creo que sí, que es así, que efectivamente hay fuerzas, digamos, aquí en nuestro planeta, sí, hay mentes que saben cómo funciona la mente humana. Para ello quiero, fíjate, a todos pues las personas que están escuchando esta charla, incluso los que vengan a posteriori, hay un documento que yo recomiendo mucho, que es un documental de la BBC que se llama El siglo del individualismo. Está en inglés, pero con subtítulos. Es un documento buenísimo, en donde se explica cómo el sobrino de Freud, que era un pájaro de cuidado, Bernis, que se hizo famoso con su libro Propaganda, dijo, cuando llegó a Estados Unidos a principios del siglo XX, se frotó las manos y dijo, wow, voy a hacer mucho dinero con ese conocimiento del inconsciente humano, que su tío había de alguna forma pues descubierto, teorizado y bueno, todo esto. Y este documental muestra cómo este hombre, digamos, esa forma de manipular, lo vendió a corporaciones, a partidos políticos, todo lo que son agencias de publicidad, la televisión, bla, bla, bla. Es decir, eso ha tenido mucho que ver en el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad donde
los seres humanos son consumidores, se han vuelto consumidores. ¿De qué? No de lo que necesitan, porque de hecho Bernis dijo, no les vamos a dar lo que necesitan, vamos a hacer que deseen, y serán siempre, porque nunca van a estar suficientemente satisfechos. Va a ser porque el inconsciente es así, es decir, nuestra parte inconsciente es muy... Ahí hay un montón de frustraciones, en esta sombra hay un montón de miedos, hay un montón de vacíos que solamente podemos colmar a través de ese desarrollo personal, autoconocimiento y despertar de la conciencia. Entonces, los seres humanos somos como cobayas. Si no hay un suficiente autoconocimiento, un ser humano es tremendamente manipulable. Entonces, lo que tú has comentado, de que estamos en un estado un tanto como ahí estamos en latencia, ¿sí? Incluso podemos decir algo de involución, pues también ahí como un poco dormida la humanidad en buena medida, aunque ya se está percibiendo que, claro, que hay por otro lado un enorme movimiento de despertar, ¿sí? Entonces, esto tiene mucha importancia también, fíjate, tú lo has tocado antes tangencialmente, con respecto a la salud humana, porque nuestro nivel de despertar o de conciencia, si vivimos bajo un estado de miedo y estrés, que es lo que trae estar bajo esa inconsciencia y tensión, lo que trae es, un pH que va a ser ácido, es un caldo de cultivo de la enfermedad. Nos va a tener en un estado de simpaticotonía constante, que es como estar en alerta porque me va a comer un león. Eso es lo que ocurre en la sociedad actual. El ser humano medio, ¿sí? El ciudadano medio, tiene esa sensación, me va a comer un león en cualquier momento, porque como la que está cayendo, lo que puede venir. Entonces, la percepción que tenemos del mundo determina, fíjate, la biología que vamos a tener, cómo va a estar nuestra salud. Y de esto también quiero hacer otro guiño, para que quien no conoce el libro de La biología de la creencia de Bruce Lipton, pues es un libro que recomiendo de cabecera, que comprendamos que somos responsables de nuestra salud y que nuestras creencias determinan de cómo va a estar nuestras células, si van a estar llenas de toxinas y de basura y finalmente, como digo, una acidez extrema, que traerá mucha tensión en los diferentes órganos. Una persona cuando tiene un enorme, por ejemplo, bioshock, cuando vive un despido, cualquier problema fuerte detona en nosotros a veces una especie como de cortocircuito. Esto lo explicó muy bien también Hammer con sus leyes biológicas. Y pone en marcha, ¿sí? En el cuerpo se pone en marcha como si dijéramos problemas biológicos, que luego por el paradigma de sanidad, de salud, ¿no?, en el que vivimos, lo llamamos enfermedad. Y otra cuestión, por ejemplo, cuando haces una entrevista de trabajo, normalmente pues llevas el currículum, hay la entrevista y normalmente te hacen un test psicotécnico. ¿Qué hace que no se hagan test psicotécnicos a las personas que van a dirigir? Y me refiero a los mandatarios para saber su estado de salud mental, porque, no sé, me viene a la cabeza pues Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin, pues quién más, podríamos pensar en Gaddafi, por ejemplo, Saddam Hussein. Son personas que han llevado al colapso, que han acabado pues unos fusilados, los otros ahorcados boca abajo, como Benito Mussolini, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se hace un control de salud mental antes de empezar a dirigir a miles de personas que seguramente, si no estás bien, directrices gubernamentales pueden ser más que erróneas? Francis, esto es una pregunta que... Y no vengo a políticos más hacia aquí porque seguro que más de una persona que nos está escuchando, amigos y amigas del programa, os han venido muchos mandatarios a la cabeza ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no se hace esto? Bueno, pues es muy buena pregunta. ¿Y por qué tenemos... Francis, perdona, a ver si te puedes poner cerquita del receptor porque la cobertura es bastante flojita. Bueno, estoy bastante cerquita del receptor.
No sé por qué, bueno, no sé, habrá alguna distorsión por ahí en las ondas. Esta pregunta que haces, yo también me hago, porque de hecho, ¿por qué la gente más mediocre, yo voy a hablar así de claro, acaba en los partidos políticos? Esta es una pregunta que como sociedad nos podríamos hacer. Y de hecho, ¿por qué tenemos una sociedad que deja todos los temas importantes y públicos en manos de los partidos políticos, partidos que son entidades que no tienen ni siquiera democracia interna? Esa es una buena pregunta. O sea, los partidos, si hay un político de raza con ganas de hacer un trabajo serio en los partidos políticos no tiene cabida, porque ahí va a medrar y va a llegar alto personas obedientes, personas que aquí en España decimos la palabra, ¿verdad?, lameculos, así de sencillo. Entonces, porque hemos creado y permitido un aparato, digamos, para regirnos políticamente, Ferran, que va en consonancia, lo veo así, con el nivel de conciencia que tenemos. De esa forma, yo te decía antes, para mí uno de los libros de cabecera que tengo de siempre es La República de Platón. Y el uno de Platón decía, no, vamos a ver, ¿quién debe de gobernar la polis? El reino, la nación. Por un lado decía, bueno, evidentemente aquellos que tienen el mejor conocimiento, que son más doctos, que son personas que tienen, pues eso, un recorrido en cuanto a conocimientos, pues muy notorio. Pero por otro lado, que les acompañe la virtud, Estas personas han de ser sabios. Por eso también en el mundo antiguo, clásico, tanto en Grecia como en Roma, llamaban los senadores, senatos, que era gente de edad avanzada, que tenía una gran experiencia de vida, y tenemos un Séneca o cualquiera de todos estos. Bien, nosotros pues no tenemos nada de eso. La sociedad moderna está guiada por una especie de maquinaria despersonalizada, que, bueno, pues nos lleva como en automático. Entonces, efectivamente, no se valora, no se mide, no se considera quién va a estar ahí al frente de la nación. No se hace ni un test psicotécnico, ni sabes nada del nivel de empatía, de la calidad humana, del desarrollo personal de esa persona, nada, no tenemos ni idea. De hecho, podemos ver aquí. Francis, coge el teléfono móvil a ver si solventamos el problema de audición. Vamos a ver. Hola, hola. Yo hago de técnico, hago de locutor, de realizador y de director del programa. Mil disculpas. Vamos a ver. Vamos a marcar a Francis y a ver si solventamos el tema de la calidad de sonido. Cachis la mar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando las cosas son así, del directo, pues son así. Todo es un reto, y tanto que sí. Qué bueno. Lo que hablábamos antes, lo que puede ser un problema, pues lo reconvertimos en un reto. Y el reto era, pues, al menos recuperar la llamada. Desde luego que si la evolución nos hubiese puesto un par de brazos más, no estaría de menos en estas situaciones. Francis, ¿estás ahí? Estoy. ¿Se me escucha? Perfectamente. A ver si hemos conseguido al menos solventar lo que era un problema de audición y de recuperación de llamada con un reto. Francis, estábamos hablando, pues bueno, del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que en definitiva hay sombras, pero en realidad las sombras nos ocultan auténticas capacidades, podríamos decir dormidas. ¿Cuánto me gustaría? Yo recuerdo hace 4 años atrás que estuve en una convención de personas que tenían dones, no talentos, dones. Casi que podríamos decir que esto es como una conexión ya mucho más elevada, o si más no diferente, y surgió una pregunta, ¿no? ¿Por qué no estas personas se ponen en política para conducir? Porque veías que, aparte de ser buenas personas, tenían buen corazón. Quizás esto es incompatible con la gestión política o la gestión gubernamental, o es que el apabullamiento de problemas no deja aflorar pues la parte más humana de lo que somos. Claro, eso que acabas de mencionar y un poco cuando yo estaba terminando antes la otra entrada que hablaba de, bueno, pues de la República, hablaba de la República de Platón, hablaba de que efectivamente pueda estar el gobierno, ¿no? La llevanza de la cosa pública en manos de personas, pues de virtuosas, digámoslo así. Es que el sistema que hemos creado, eso no lo permite. Es decir, funciona todo en base a los partidos políticos y vuelvo a decir, y hay un sistema que no es representativo. Es decir, tenemos toda una serie de mecanismos que no facilitan
que las personas quizás más capaces sean las que asuman la llevanza del asunto público. Luego, esos dones, ¿no?, que una persona puede tener, pues, de discernimiento, de incluso intuición. La intuición es un don que tenemos ahí disponible. Las personas estamos demasiado identificadas con una mente racional que es como digamos, va con un código binario, sí, no, blanco, negro, ¿ves? Es como muy corto, de corto espectro, ¿sí? Y hay todos esos dones posibles, ¿sí? Ese despertar de la conciencia también ha de conectarnos con la escucha profunda. Se habla de la inteligencia del corazón, todo esto, claro. Ojalá que empiece a haber un despertar cada vez mayor, que efectivamente nos permita que cambien los pues todo el sistema, ¿no?, el establishment. Los partidos políticos creo que ya tienen su momento ya pasado. De hecho, hay ya un movimiento aquí en España que está hablando de que hay que erradicar los partidos políticos, que hay que hacer digamos un movimiento civil que no sea de colores, ni de ideologías, ni de partidos, ¿no?, buscando un poco el bien común. Por lo tanto, sí, o sea, a nivel, digamos, colectivo como a nivel individual, de lo que se trata es de que es que hagamos un desarrollo, que efectivamente ocurre ese autoconocimiento y ahí en lo práctico, Ferran, a mí me gustaría comentar que cada persona en su vida, en lo cotidiano, observe qué le pasa en este momento, en el aquí y ahora, cuando ve las noticias, cuando escucha no sé qué por la televisión, cuando a lo mejor viene, pues eso, hay mucho movimiento para estandarizar nuestras opiniones, se nos quiere llevar a un pensamiento único. Bueno, pues todo esto es un enorme apriete para que despertemos, ¿sí? Y claro, cada persona va a descubrir mucho más de sí mismo de lo que pensaba que había, ¿sí? Pero hay que confrontar esa sombra, hay que confrontar todo eso, esa parte desconocida, por decirlo así. Y además es que a medida que hagamos esa evolución, porque es un tema evolutivo, vamos a poder tener más coherencia en la sociedad civil y en el asunto de la llevanza política. Es correlativo, es decir, va a ser en consonancia, ¿sí? Si tenemos un nivel de mayor de despertar de la conciencia a nivel de las personas que componemos este mundo, pues empezaremos a ver cambios de quién toma el poder, pues en Estados Unidos o en España o en China. Eso es de esta manera, ¿sí? Me gustaría... ¿Me escuchas? Soy una oreja con dos patitas. Bueno, es que yo estoy un poco, digo, no sea que nos vuelva la interferencia. No, ahora está perfecto. Lo hemos conseguido, ¿eh? Perfecto. Pues esto lo extrapolamos al esfuerzo de planetario, ¿eh? Que no, aquí todo es un esfuerzo individual. Primero nos arreglamos nosotros, pero después ya vamos hacia afuera. ¿Es así? Ay, qué gracioso. Eres muy simpático, Ferran. Sí, muy ocurrente. Bueno, pues el tema es cómo confronto en mi vida, ¿sí? Así prácticamente, para destapar ese potencial. Todo lo que tengo ahí esperando a ser, pues eso, manifestado, porque al fin y al cabo se trata de manifestar lo que traemos guardado en esa parte velada, descorrer los velos. Vuelvo a decir, con un estado de autoobservación. Una de las primeras cosas que hemos de afinar más es la atención. Nuestra atención la tenemos muy también dormida, lógicamente. La conciencia está dormida porque la atención está bastante dormida. Todo va de esa manera. Y estamos hipnotizados, en un estado un tanto hipnótico, a priori, por la mente. Es como si no viéramos más de lo que la mente nos está ahí dictando. Bueno, hay una cosa clara. Tú baja el estado de ánimo de una sociedad y entras ya podríamos decir, en estados energéticamente de bajas vibraciones. ¿Eso qué quiere decir? De alguna manera, pues que eres un perfecto caldo de cultivo para la anidación, por tanto, entrada
de virus, dolencias de tipo musculares, óseos, y aquí entran la artritis, reuma, vasculares, orgánicos, neuronales o incluso nerviosos, ¿no? Eh, Aquí hay una cosa clara. Yo siempre lo digo, Francis, las personas que jamás enferman son las personas enamoradas. Tienen todo el campo bioenergético amplificado, pero si tú caes en caídas de estado de ánimo, eres, bueno, carne de cañón. Claro que sí, y además es que, a ver, tú dices enamoradas, enamoradas de la vida, enamoradas de lo bello que hay, que comprenden, son las personas con esa mirada amorosa, porque sí, van a tener una biología más bonita, florece la biología, porque cuando alguien está metido pues en eso, en el sota, caballo y rey, en el condicionamiento, en el miedo, en todo ese sueño profundo, ¿sí? Vamos a estar el sistema nervioso hecho polvo. Y fíjate, otro guiño, porque en la charla de hoy voy por ahí dejando, mira, lo del siglo del individualismo, el documental de la BBC, el libro de Bruce Lipton, quiero comentar la importancia de estimular el nervio vago. El nervio vago es un nervio fundamental en la vida humana. Se conoce poco, bueno, lo conocen, claro, los neurólogos, algunos médicos y todo esto, pero el nervio vago, que es el que nos mete en la vagotonía, ayuda muchísimo, también esto todo, claro, lo pongo a prueba porque ya digo que soy una total exploradora y entonces me encanta aventurarme, voy a experimentarlo, ¿vale? Entonces, el tema del nervio vago tiene un potencial, de hecho, invito que se indague. Hay un gran hombre, Porges, que es un científico norteamericano, un gran tipo además, que descubrió que tenía un potencial sanador muy grande, el nervio vago, en lo que es el sistema nervioso humano. Y alumbró la teoría polivagal. Ahí lo dejo para que lo investiguéis, ¿de acuerdo? Y luego Stanley Rosenberg, otro americano que está en Dinamarca, hay un libro ahí que dice cómo activar el nervio vago, que yo lo he probado. Y es impresionante. Cuéntanos así brevemente, nos quedan 3 minutos de programa. 3 minutos, ahí se nos queda un poco corto con tanto el corte de antes. Mira, algo tan simple como girar la cabeza todo lo que puedes hacia la derecha y mantenerlo ahí un buen rato, sí, con consciencia, sí, hacia un lado, y luego vas al lado contrario, permaneces ahí, ponle que 2 minutos, sí. Hay un ejercicio con las manos, cruzando ambas manos, sí, y las pones como hacia abajo sobre el abdomen. O sea, cruzas la mano derecha con la izquierda y la pones como un poquito hacia abajo en el abdomen. Bueno, pues hay algunos otros que se ven mejor con las fotos, que ayudan a activar el nervio vago. Pero no obstante, que a quien le resuene que busque información y que lo practique. Entras en vagotonía, que esto desestresa. Esto nos conecta con un estado de bienestar. La serotonina y todo esto se equilibra, nuestra química. Y por ello nuestra máquina va a funcionar mejor. Entonces, si tenemos una concepción del mundo muy errática, si estamos muy dormidos, muy atontados, vamos a decirlo así, nuestra biología va a estar hecha polvo, con todo lo que nos echan por encima ahora mismo, además, ¿sí? Entonces hay que despertar, hay que conocer, hay que aprender, hay que buscar información y trabajar sobre uno mismo. Y de esa manera van a despertar discernimiento, intuiciones, clarividencia, vamos a tener un poder personal que estaba totalmente desaparecido, ¿sí? Y vamos a poder crear una sociedad nueva, porque seremos personas conscientes, responsables y todo lo que estamos llamados a hacer, porque somos luz y tú lo sabes. Siempre me he preguntado yo si algún día alguien tomará una iniciativa en este planeta, o más o menos cerca, de crear un nuevo mundo. Y no estoy hablando del nuevo orden mundial, por lo que luchan muchos por las sombras, ¿no? O desde la oscuridad, sino un nuevo mundo en el cual los valores, el uso del poder mental, el compartir, la experiencia. Antes los jefes tribales eran los más ancianos, porque allí había la experiencia, y hoy día podemos ver pues ministros de economía que no han tenido nunca una empresa. Ya me explicarás tú dónde está el sentimiento ahí, o ministros de medio ambiente y no los has visto jamás plantar una planta o un árbol en la montaña, ¿no? Vivimos en un mundo de contradicciones absolutas. ¿Tú crees que esto, un nuevo mundo, se puede llegar a generar? Porque la fuerza de la mente colectiva puede hundir o puede levantar, ¿no? Ahora estamos en la era de la negatividad.
sin lugar a dudas, pero esto también sucede por algo. Estamos a las puertas de algo extraordinario y quiero pensarlo que sí. Que sí, estamos en los dolores del parto. Estamos en los dolores del parto, Ferran. Y efectivamente, bueno, pues las contracciones y todo esto pues duele un poco y es un momento tenso. Sin embargo, somos luz, como comentaba ahí. Es decir, somos conciencia. Lo que es inevitable es que volvamos a nuestro origen, que despierte esto que somos. Es la vuelta del hijo pródigo al hogar. Esa parábola nos sirve. Entonces, estoy totalmente convencida. Pero Déjame decir una cosa. A veces me pregunto, ¿es que todo el mundo tiene que vivir también una experiencia cercana a la muerte para saber qué es la realidad y qué somos realmente? bueno, cada persona yo creo que va a vivir experiencias de lo más variadas. Habrá personas que necesitan entrar ahí en un coma o en una experiencia cercana a la muerte, otros quizás no sea necesario. Porque, voy a decirlo, aquí es clave la singularidad de cada uno. Cada ser humano tiene su propia búsqueda, su propio camino. Somos absolutamente diferentes y maravillosos. Una pura singularidad cada uno. Entonces no sirve tanto lo de uno a otro, sino que cada uno se atreva con la referencia interna, que es ese poder interno, esa soberanía de la que hablaba al principio, que hemos de encenderlo y dejar de ser unos atontados que siguen unos dictados de esa manipulación que forma parte del juego, ¿eh? Y tanto que sí. A veces da la sensación que hay una parte de la sociedad que son como zombies, ¿no? Muertos, y no lo digo orgánicamente, pero sí mentalmente vivientes. Antes hacías mención de Bruce Lipton. Creo que decía Bruce Lipton algo así como que cada célula de nuestro cuerpo reacciona a todo lo que nuestra mente gestiona y piensa, ¿no? Y destacaba que la negatividad es una de las razones que más debilitan el sistema inmunológico. Quizás esto tendríamos que reflexionarlo incluso en otro programa para ver si lo que está sucediendo es que viene de una deriva por ahí. Francis, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros una vez más tus razonamientos, que siempre se aprende, no mucho, muchísimo contigo. Es un placer. La verdad es que lamento que haya habido ese problema ahí no sé, hemos sido atacados por alguna distorsión de onda, pero un gusto, porque además, lo que digo, haces un gran trabajo, esto llegará a muchas personas y se trata de activar ese poder interno, ¿sí? Esa sintonización con la verdad, de eso se trata. Y ahí estamos todos, ¿eh? Estamos ahí a full, como dicen los argentinos. Somos como la radio. ¿Qué quieres escuchar? Pues sintoniza, pero cuando sintonices, sintonízalo correctamente, en la frecuencia correcta. No te acerques porque si no hace el... Y entonces ahí es como se está moviendo ahora la sociedad, pero le falta muy poco, nada, media vuelta de tuerquecita y yo estoy convencido de que vamos a vivir cosas maravillosas. Lo decías tú, estamos en el momento del parto, sin lugar a dudas. Francis Lamadrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer, gracias, Ferran, un beso enorme. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.